Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for children in unhappy homes. Hoy oramos por los niños de hogares infelices. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos creado. Tú eres el Padre y nosotros tus hijos. Te pedimos por aquellos niños que no han sentido tu amor en sus hogares. Dales consuelo. Te pedimos por aquellos padres que se han separado. Dales consuelo, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen a quién acudir. Sé refugio de ellos, Señor. Concede a todos los niños la seguridad de un hogar feliz. Asiste a aquellos que ahora sufren. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecido por su martirio y amparada siempre con su protección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en ustedes, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con ustedes. Todo es para su bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Verbum Domini. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me beberlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían
oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Verbum Domini. El día de hoy, 25 de julio, celebramos la fiesta del apóstol Santiago. El 3 de mayo celebramos el día de fiesta del apóstol Santiago el Menor. Así que nos podemos preguntar por qué distinguimos entre los apóstoles Santiago mayor y menor. El Papa Benedicto en una de sus audiencias generales lo aclaró de esta forma. La típica lista de los 12 menciona a dos hombres con el nombre Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, comúnmente distinguidos con los apodos Santiago Mayor y Santiago Menor. Esos títulos, por supuesto, no tienen la intención de medir su santidad, como algunos puedan pensar. Los títulos son por seguro sencillamente para distinguir la diferencia en importancia que recibían en los escritos del Nuevo Testamento y en particular en el entorno de la vida terrenal de Cristo. En otras palabras, Santiago Mayor, el hijo de Zebedeo, como sabemos por los relatos del Evangelio, estuvo con Jesús en momentos claves en la vida de Jesús. Así pues, se le llama Santiago el Mayor. Es la única razón por la que les damos estos apodos, Santiago Mayor y Santiago Menor, porque Santiago Mayor estuvo con el Señor en algunas de las partes importantes de su vida. Así pues, sabemos que Santiago fue llamado por el Señor junto con su hermano Juan, como la antífona de entrada de hoy nos dice. Cuando caminaba por el lago de Galilea, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, remendando sus redes y les llamó. En el Evangelio según Mateo nos dice que inmediatamente Santiago y Juan dejaron la barca y a su padre Zebedeo y siguieron a Jesús. No perdieron tiempo. Jesús los llamó y ellos siguieron. El Papa Benedicto nos dio algunas descripciones muy importantes de la vida y muerte de Santiago en su audiencia general, incluyendo los siguientes puntos. Santiago pertenece junto a Pedro y Juan al grupo de los tres discípulos privilegiados, a quienes Jesús admitió momentos importantes en su vida, que incluyen dos ocasiones muy importantes que sobresalen. Santiago tomó parte junto con Pedro y Juan en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y también en el evento de la transfiguración. Así pues, es una cuestión de situación muy diferente. En un caso, Santiago, junto con los otros dos apóstoles, experimenta la gloria del Señor y le ve hablando a Moisés y Elías. Ve el esplendor divino que resplandece en Jesús. Así que sobre esta montaña, esta gran experiencia de ver la gloria de Dios ante ellos. En la otra ocasión, sin embargo, en Getsemaní, Santiago se encuentra a sí mismo cara a cara con sufrimiento y humillación. Al ver a su maestro, ve con sus propios ojos cómo el Hijo de Dios se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta posterior experiencia en Getsemaní, por seguro, fue una experiencia para Santiago para acrecentar su fe y para ajustarse a la experiencia anterior. Tuvo que discernir que el Mesías, a quien el pueblo judío esperaba como vencedor, de hecho, no solo estaba rodeado por honor y gloria en la transfiguración, sino al sufrir en debilidad en Getsemaní. La gloria de Cristo se cumplió precisamente en la cruz al compartir nuestros sufrimientos. Así que el crecimiento de Santiago, escribió el Papa, se llevó a su realización por el Espíritu Santo.
en el Pentecostés. De manera que Santiago, cuando llegó el momento de testimonio supremo, no se retiraría. Y vemos esto en el Evangelio de hoy, cuando Jesús le dice a Santiago y Juan si son capaces de beber el cáliz que había de beber Jesús. Y responden que sí. No estoy seguro que ellos habrán entendido bien lo que estaban aceptando. Por supuesto, la madre de ellos fue la que había instado esta situación en primer lugar. Y efectivamente sucedió para Santiago, pues él bebió del cáliz del Señor a través del martirio por la espada. En el primer siglo, en los 40, no los 1940, sino los 40, el rey Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, aprendió con violencia a algunos que eran parte de la iglesia. Mató a Santiago, hermano de Juan, con la espada. Así pues, Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir martirio, por lo menos según nuestros registros escritos. Una tradición posterior que data por lo menos a Isidoro de Sevilla habla de una visita que Santiago hizo a España para evangelizar esa región en particular del Imperio Romano. Pero según otra tradición, fue su cuerpo, en lugar que fue llevado a España, a la ciudad de Santiago de Compostela. Tenemos diferentes tradiciones acerca de cómo Santiago llegó a España. Unos dicen que fue en persona, otros dicen que llevaron su cadáver. Así que las reliquias de Santiago el Mayor ahora yacen en la Catedral de Santiago de Compostela. Y en ese lugar, Santiago de Compostela, es un lugar de gran veneración y sigue siendo destino de numerosos peregrinajes, no solo de Europa, sino del mundo entero. Y esto explica la representación iconográfica de Santiago con el cayado de peregrino y el rollo del Evangelio en su mano, características típicas del apóstol viajante dedicado a la proclamación de las buenas nuevas y características del peregrinaje de la vida cristiana. Así pues, muchos peregrinos han hallado gran beneficio espiritual al realizar el peregrinaje conocido como el Camino de Santiago. Este peregrinaje, el Camino de Santiago, es un peregrinaje que tiene su origen en épocas medievales y hay diferentes rutas, cada una con su propio punto de inicio. Es fascinante, pero todos terminan en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, en el noroeste de España. Algunos de los puntos de arranque incluyen lugares en España misma, otros en Portugal, otros comienzan en Francia y otros en Italia. Y uno sigue el Camino de Santiago, que está marcado con ese famoso icono de la concha de mar en España, y uno termina ahí en Santiago de Compostela. Y es muy sorprendente porque uno puede hacer este peregrinaje a pie, bicicleta o también a caballo. Hasta hoy en día, si uno tiene caballo y uno puede montar caballo por toda España, puede hacerlo. Y muchos de los peregrinajes al llegar a la Catedral de Santiago de Compostela van a lo que se llama la misa de peregrinos. Incluso pueden llegar a presenciar el mecimiento del incensario. Es enorme y requiere como 5 o 6 hombres. Es el incensario más grande del mundo. Lo cuelgan de una soga que está colgada de una estructura sólida en el techo y mecen el incensario. Es algo increíble. Si se fuera a caer, podría causar gran daño en el altar y la gente que está abajo. Una vez dentro de la catedral, muchos peregrinos visitan la tumba de Santiago que yace en la cripta directamente debajo del altar principal en la catedral. Así que el Santo Padre dice, podemos aprender mucho de Santiago. Primero, puntualidad al aceptar, prisa al aceptar el llamado del Señor, incluso cuando nos pide que abandonemos la barca de nuestra seguridad humana. Lo segundo que podemos aprender de él es entusiasmo al seguir al Señor. En lugar de quejarnos por seguir al Señor, debemos tener entusiasmo
al seguir al Señor. Y la tercera cosa que podemos aprender de Santiago es estar dispuestos a dar testimonio del Señor con valentía, incluso si quiere decir que hemos de derramar nuestra sangre por amor a Jesucristo. Así pues, Santiago el Mayor es un ejemplo elocuente de adherencia generosa a Cristo. Él, quien inicialmente pidió a través de su madre, está sentado con su hermano junto al Maestro en su reino. Precisamente fue el primero en beber del cáliz de la pasión y de compartir martirio con los apóstoles. Turn now to our Heavenly Father, asking Him Acudimos a nuestro Padre Celestial pidiéndole que escuche todas nuestras oraciones e intenciones. that the Holy Father, Que el Santo Padre y todos los obispos y sacerdotes sean pastores vigilantes y amorosos de las almas. Roguemos al Señor. the government leaders, Que los líderes de gobierno reconozcan a Cristo como Señor, Maestro y Redentor, lead their people to y the lideren a sus pueblos hacia la paz que Cristo promete a aquellos que ponen su confianza en Él. Roguemos al Señor. for EWTN, Por EWTN y por todos sus esfuerzos misioneros que ayudan a anunciar la verdad de nuestra fe, que muchas almas sean salvadas a través de estos apostolados. Roguemos al Señor. for the blessed repose Por el descanso del alma de todos los fallecidos, que sean bienvenidos a la luz de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Lord our God, give us grace Señor Dios, danos la gracia para servirte siempre con alegría, porque nuestra felicidad verdadera es hacer de nuestras vidas un constante servicio al autor de todo lo que es bueno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. cleanse us, Lord, by the saving baptism of your Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei.
Therefore, as we celebrate the memorial Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui aduti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et guarenare denieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beate qui eccenam agni vocati sunt. Duces et tuum, sint autem dic verbum, et salabitur anima mea. They drank the chalice of the Lord and became the Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. Oremos. Help us, O Lord, we pray, Por intercesión del apóstol Santiago, cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God,
and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.